Hola a todas y a todos. Me he anticipado, tenía tantas ganas de empezar hoy el programa. Bueno, pues un jueves más rodeada del doctor Franco, del doctor Neiro. Muchísimas gracias por venir. Habéis venido muy coloridos ya con la entrada del verano y todo esto. Yo de colorido nada. Bueno, llevo un pantalón verde, verde casi caqui. No, porque esto es de hilo. Esto, aunque lo veas negro, es de hilo. De hilo bueno. Pero ¿a ti te gusta? Es batista. Quería hacer esas cosas, yo nunca he entendido esto. Esto parece ¿Tú entiendes lino? De telas? Parece lino, ¿no? Es mezcla de lino con batista. Ah, sí. Yo, lo de batista te lo has inventado. Lo de detrás es una lanilla fina, que se llama alpaca. ¿Cuánto sabes? Eso te lo habrá dicho la dependienta, porque por ti mismo lo sabes tanto. Yo sé porque las mujeres que ingresan en el hospital, que llevan siempre batas, todas llevan las batas del mismo tejido, que se llama piqué. Ah. Las batas de piqué, que son batas muy sanitarias y la que llevan... No, eso ya es para casa. La casa de Batiné. Yo quería preguntarle, doctor Franco, porque claro... Al médico se va elegante. Me decís que claro, que mi manera de ver la vida y la moda es diferente, pero yo esa corbata, José Luis... De verdad que la veo un poco... Se parece a las que llevaba este presentador de televisión. Preciosa, diseñada por un diseñador japonés que se llama Kenzo. ¿Cómo se llamaba ese presentador de televisión? ¿Quién te la trajo? Esta corbata me la regaló una mujer a la que aprecio mucho. Ah, bueno, entonces y además te perdonamos. Es una corbata preciosa. ¿No? Pues ¿No es bonita? No sé. Vamos a ver, yo reto a los que nos están escuchando que llamen a Canal Vizcaya, al teléfono que va a aparecer después en pantalla, para decirle a esta presentadora inculta de moda si mi corbata es bonita o no. Yo reto, llamen todos al teléfono, a los que les guste, porque si es a los que no les gusta no iba a dejar de sonar tu teléfono. Que llamen para dar su opinión. Bueno. Y hacemos un contaje. Y el próximo jueves contamos el dato estadístico de si mi corbata ha gustado o no. Eso sí, tengo que decir una cosa. A mí la corbata no me gusta, pero debo decir que tienes una capacidad de, al final, hacer que todo entone, porque ese reloj, esas gafas, o sea, eso está todo ideado. No. Acorde con... Es absolutamente Y esos calcetines, sobre todo esos calcetines están muy conjuntados. Eso es muy Julio Iglesias. Ese teléfono que aparece ahí es el de llamar... Ese es el teléfono de llamar a... Llamen ustedes, los calcetines. Bueno, y vamos a hablar hoy, aparte de corbatas, y de deciros que tenía muchísimas ganas de volveros a tener aquí a mi lado, de vacaciones terapéuticas. Porque yo cuando me dijisteis, hay que tratar las vacaciones terapéuticas, ¿qué es esto? Que me he enterado yo por un pajarito que hay gente que se toma vacaciones de sus tratamientos. Sí. No saben lo peligroso que es eso. Bueno, las vacaciones terapéuticas, digamos que tienen dos formas de ser vistas. De una parte están las vacaciones terapéuticas anormales, las malas, que son aquellas cosas que de motu propio algunos pacientes afectos de enfermedades crónicas hacen en determinados momentos del año. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en el verano, como se ha ido mi médico de cabecera de vacaciones, o como me he quedado sin recetas, o como se me acabó el tratamiento y no quería yo ir al ambulatorio del pueblo donde estoy veraneando porque total no me traje el informe y no sé qué y no sé cuántos. O sea, las razones son múltiples y variadas. Entonces el paciente decide no tomar el tratamiento. Y no tomar el tratamiento, curiosamente, en enfermedades que son serias y que pueden incluso comprometer su salud o, peor aún, su vida. No estoy hablando de trastornos de la piel, que bueno, pues son unos granos más, unos granos menos. No, estoy hablando, por ejemplo, de artritis reumatoide, estoy hablando del colesterol elevado, estoy hablando de hipertensión arterial, de diabetes, lo cual es alucinante. O sea, que de repente un sujeto deje de hacer su tratamiento para la diabetes. ¿Pero te estás refiriendo al tratamiento farmacológico o que diga, bueno, unas vacaciones de me voy a comer un pastelito de vez en cuando o un gofre porque estoy de vacaciones? No, estoy refiriéndome al tratamiento farmacológico. Eso es más grave aún, porque eso no cuesta nada. Claro. Fíjate que yo lo veo desde el punto de vista de la osteoporosis. En la osteoporosis posmenopáusica los tratamientos duran 5, 10, 15 o 20 años. Y hay que hacer... ¿No son vitalicios? Prácticamente son vitalicios. De una forma o de otra el paciente recibirá tratamiento prácticamente de por vida. Y no es infrecuente que los tratamientos sean abandonados. Nosotros llegamos a esa conclusión después de revisar la literatura y nos dimos cuenta que lo que sucedía en la osteoporosis posmenopáusica es común con otras enfermedades crónicas y que el panorama desolador que veíamos nosotros entre nuestros pacientes, el 60% abandonan el tratamiento en el primer año,
60%. Pero por motu propio. De motu propio. Pues ese es el mismo panorama que sucede con la hipertensión, o el mismo panorama que sucede con la diabetes, o con el colesterol elevado. Y hay que tener en cuenta que ahora ya no siempre estamos tratando enfermedades como tal, sino que a veces tratamos factores de riesgo en la medida en que esos factores de riesgo pueden provocar la actualización en un evento, en este caso, por ejemplo, cardiovascular, o en una fractura, o en un infarto de miocardio, o en un accidente cerebrovascular. De lo que estamos hablando es de cosas muy serias. Entonces nosotros pensamos que eso no iba con nosotros e hicimos una investigación que yo dirigí para un montón de ginecólogos españoles, y yo creo que al final reunimos algo así como 2.500 y pico pacientes en toda España. Y llegamos a la conclusión de que el casi el 61% de los pacientes abandonaban el tratamiento en el primer año. Entonces lo llevamos a un congreso internacional con mucho miedo, porque suponíamos que nos iban a dar caña hasta en el carnet de identidad, y ¿qué va? Los franceses contaban un 62%, los ingleses en una investigación muy similar contaban un 64%, los serbios y los croatas, que tienen culturas radicalmente opuestas y en franca oposición desde el punto de vista incluso religioso. Hasta en eso se ponen de acuerdo. Contaban exactamente igual, 6 de cada 10 pacientes crónicos pueden abandonar el tratamiento en el primer año. Entonces nosotros retomamos aquella investigación e hicimos un poquitín más de estudio, y ahora es un poco más técnico, pero lo que hicimos fue un análisis de regresión logística, que es un estudio estadístico muy complejo, en el que tratamos de evidenciar cuál es la fortaleza estadística de cada uno de los factores condicionantes del asunto. Y entonces vimos que a favor de continuar el tratamiento solo hay un factor, y es el conocimiento profundo de la enfermedad. Cuanto más tiempo le dedicábamos al paciente a contarle cosas sobre su enfermedad, cómo iba a afectar su salud, qué perspectivas de futuro tenía, qué dieta tenía que hacer, cómo se desencadenaba la enfermedad, cómo se le iban a romper los huesos en el caso de que no se tratara, todas esas cosas, cuanto más información, más se ligaba el paciente para continuar en el tratamiento. Y al revés, ¿cuál era el factor condicionante que más le hacía abandonar el tratamiento? Curiosamente, el estar polimedicado. Cuando el paciente tenía 6, 8 o 10 pastillas cada día, al final decía, pues como ya tomo 12, estas 2 las dejo. Estas 2 hoy, o mañana estas otras 2, porque a él le parece que 12 o 7 o 5 son muchas. Oiga, no sea usted insensato. Cada uno de los tratamientos que le han puesto cada uno de los especialistas que a ustedes le ven, probablemente tiene un fundamento perfectamente preciso y no se puede abandonar. Y es más, cada vez que un tratamiento es recibido por un paciente, normalmente el médico ha estudiado lo que nosotros llamamos las interacciones medicamentosas. Y por eso le preguntamos siempre a los pacientes crónicos, ¿qué está usted tomando? Porque lo que yo le voy a añadir puede tener implicación en que tenga alguna, más o menos, algún evento inadecuado, alguna reacción medicamentosa inadecuada con los otros tratamientos. Pero una vez que hemos comprobado eso, que no hay interacciones medicamentosas, usted machaconamente siga el tratamiento a rajatabla. Entonces, a mí me parecía que en verano hablar de estas cosas podía ser muy interesante, sobre todo para alertar a los enfermos crónicos, ¿no? La mayoría de la población le importa un higo, y lo digo así claramente, le importa un higo lo que está tomando, incluso lo que tiene. Incluso quién le ha operado. Os voy a poner un ejemplo de esta mañana. Pasando visita, me encuentro un paciente que me lo presenta a mi residente como un paciente que hace 10 años fue trasplantado de corazón. Y yo, me parece que es importante, toma drogas para evitar el rechazo, cada vez menos, porque diríamos hay un declinar por parte de los especialistas para evitar el rechazo de esto, pero me parecía importante porque casi era muy poético, ¿no? Estar auscultando un corazón que no pertenecía a ese cuerpo, por cierto sonaba perfectamente, y tener un órgano de una persona que ya no está entre nosotros, pero que ha salvado una vida. Bueno, pues el paciente es muy poético. Muy bonito. Entonces yo le decía a mi residente, escucha este corazón, porque este corazón no es del paciente, ahora sí lo es, pero perteneció a otra persona. Una persona que murió en un accidente, que donó sus órganos, un grado de generosidad extremo. En junio, me parece que hace casi un mes, en la mitad de junio, allá por el día 13 o 18 o 20, no me acuerdo muy bien, celebramos el Día del Donante y hablamos de esas cosas. Bueno, pues escuchar, le digo, ¿estará usted muy agradecido a las personas que le pusieron, que le trasplantaron ese corazón, que fue el equipo de Valdecilla? Me dice, pues no.
Digo, ¿cómo que no? Y no sabe usted ni cómo se llaman. No sabe usted cómo se llaman. Sabía todos los cotilleos que hay en la televisión, sabía quién era Belén Esteban, quién es la Pantoja, pero no le y no conocía a las personas que le salvaron la vida. Claro. Y tampoco tenía ninguna conciencia respecto a las pastillas que tomaba para evitar el rechazo. Dice, me las da mi mujer. Claro. Es decir, hay gente que delega, que no asume la responsabilidad ni tan siquiera de la propia información de lo que tiene, y así no vamos a ningún sitio. Y un señor que no se acuerda del nombre y apellido de las personas que le trasplantaron y que le devolvieron la vida... Ricardo, te las tomo como... No, me ha agarrado un cabreo tremendo, me ha agarrado un cabreo tremendo. Es una absoluta injusticia. Sí. Yo creo que por lo menos recordar el nombre y apellido de tu cirujano. Yo creo que menos, ¿no? No digo yo que le levantes un altar, porque finalmente el cirujano estaba allí comprometido para hacer aquello que su vocación le impelía a hacer. Pero de todas las maneras, yo creo que por parte de los pacientes hay una falta de reconocimiento. Por eso hay esas vacaciones terapéuticas, que además no tienen disculpa, porque ahora los servicios públicos de salud, por lo menos el nuestro, les hace recetas a largo plazo, claro, para evitar que se queden durante las vacaciones sin el suministro de las pastillas que son absolutamente necesarias. Y lo que tú has dicho de la osteoporosis, no es tan grave hacerse unas vacaciones terapéuticas de la osteoporosis si previamente, durante todo el año y años anteriores, se ha estado tomando las pastillas, como de dejar de tomar pastillas contra la tensión. Claro. Nosotros tenemos compañeros que han sufrido eventos vasculares gravísimos por haberse olvidado el neceser de las pastillas y haberse ido a esquiar, ¿entiendes?, sin las pastillas de la tensión y provocársele un ictus hemorrágico y una situación muy grave que afortunadamente... Compañeros, sí, pero bueno, eso fue un olvido de que te olvidas el neceser y te vas a esquiar a Formigal o donde sea. En el sentido... Y no tienes allí, diríamos, ni has llevado recetas ni nada, y dices, por un fin de semana de esquí no me va a pasar nada. Pues pasa. Yo creo que nosotros le hemos dedicado mucho tiempo, en el tema de la osteoporosis posmenopáusica, le hemos dedicado muchísimo tiempo a estudiar cuáles son los factores condicionantes de los abandonos de los tratamientos. Y uno de los factores condicionantes más importantes, que menos se ha analizado, porque es más políticamente incorrecto, y que tiene más que ver con la sociología de los pacientes hoy, es la infantilización del paciente. Lo que yo llamo la infantilización. ¿El hacer los tontos, te refieres? El hacer que el paciente pase a ser como un niño. No, yo no sé, a mí me dijeron, ¿qué está tomando? No tengo ni idea, usted sabrá, allí me han dicho, pero le van a operar, no me han informado, yo ya vengo. No, mire usted, el responsable primero de su enfermedad y su salud es usted, y ningún médico puede sustituir su propia responsabilidad. La responsabilidad es compartida, yo asumo la parte de responsabilidad de que cuando llevo una paciente a quirófano tiene que estar perfectamente bien indicado el asunto quirúrgico y además yo me tengo que saber perfectamente bien la técnica quirúrgica. Pero la preparación intestinal del paciente, el lavarse o el comer o el dejar de comer o el hacer esto o el hacer lo otro, eso es la responsabilidad de los pacientes. Y yo creo que les hemos infantilizado. No, estamos en una sociedad en que se resume en dos palabras, que me den y que me hagan. Sí, que me den y que me hagan. Que me den cosas. Hoy he dado de alta a un señor inmigrante que ingresa cada X tiempo en el hospital con un delirium tremens, quiere decir que es un alcohólico activo, que está cobrando un salario social y que se bebe todo el salario social todos los días. Claro. Se lo bebe. Bueno, pues que me den y que me hagan. Sí. Yo creo que no hay manera de llevarlo a alguna institución. Y claro, a uno le dan ganas de decir que le den. Y que le hagan. Yo lo digo completamente en serio. O sea, comparto el enfado de Ricardo, Y comparto el enfado de Ricardo cuando muchas veces... Ha venido Guerrero, No, ¿Estás indignado pero también, Ricardo? Estoy indignado que un señor no se acuerde del equipo que le ha salvado la vida y otro señor que se beba el salario social, que sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Pero yo creo que estas cosas es bueno que se cuenten en los medios de comunicación para que la masa común de la sociedad entienda que en la medicina hay una parte muy importante que solo depende de la responsabilidad de cada paciente. Lo hemos comentado en este programa y a mí me gusta contarlo de vez en cuando. Hay 3 tipos de personas que se acercan a los sistemas sanitarios públicos. 3 tipos. Vean, primero los pacientes, que son aquellos que necesitan médico.
los que tienen un bulto en una mama. Que son, no sé por qué se les llama pacientes, porque son los más impacientes. Bueno, bien, pero son pacientes, son enfermos, ¿no? Son los que necesitan asistencia médica. Me he roto una pierna, Claro. El niño tose, no puedo dormir y antes dormía muy bien, tienen 1000 trastornos, o tengo dolor en una punzada aquí en el flanco, o estoy orinando de color Coca-Cola, o tengo diarrea, o tengo una metrorragia, una hemorragia. Pacientes, necesitan médico, necesitan enfermera, necesitan exploraciones complementarias, necesitan cuidados. 2, los usuarios. Los usuarios son aquellos que se acercan al sistema sanitario para usarlo y van a usar el servicio de revisiones de los niños, o tienen el programa PADI de salud dental, o van a hacerse una mamografía porque por ser mayor de 50 años les toca periódicamente, o se van a hacer una citología para el diagnóstico precoz del cáncer de cuello, o le han mandado una carta a casa para recoger heces para el diagnóstico precoz del cáncer de colon, que ya está puesto en marcha en Euskadi también. Usuarios. Y el tercer grupo, los abusarios. Estos son los más numerosos para muchos de nosotros. Los más numerosos, que son aquellos que voy al médico porque está. Y como el sistema sanitario me... A contarle. Bueno, para contarle lo que antes se le contaba a una Voy a amiga en la contarle. Degus, lo que antes le contabas a una amiga en la Degus, o el sábado cuando te ibas a San Mamés con un amigo y te desfogabas gritando Aupa Atleti. Os estáis desfogando de todos modos hoy, vosotros también. Pero es que es así, es que es así. Los abusarios, además, falsifican, falsean, hipertrofian su clínica. Y eso hace que muchos médicos caigamos en la trampa y entremos en estudios médicos de cosas que realmente no tienen ninguna... No puede ser que tengan el síndrome de Munchausen, ¿o cómo se llama ese? Mulhausen. También puede ser que estén somatizando, que diría un psicosomatólogo como el doctor Franco, que estén somatizando, quiere decir que tengan una carga de ansiedad terrible y terminen refrendándolo en aspectos físicos. Pero mire usted, el sistema sanitario público está para hacer uso de cuando es necesario. Usted no tiene derecho a la salud. No existe el derecho a la salud. La salud es un bien. Un bien que uno tiene en función de su genética, de lo que ha comido en los últimos años, de lo que ha cuidado su cuerpo. Y si usted se ha puesto ciego de comer 7000 calorías todos los días, usted cuida poco su cuerpo. De tal manera que usted no tiene, nadie tiene derecho a la salud, se tiene derecho a la asistencia sanitaria. Pero el truco consiste en tratar de evitar que uno necesite ser asistido sanitariamente. Hay un derecho a la asistencia sanitaria que nos ha reconocido universalmente a todos por esta Constitución que nos hemos dado entre todos, y una cosa mal entendida, que no existe, que es el derecho a la salud. Yo no tengo derecho a la salud, no, tengo derecho a la asistencia sanitaria, pero la salud es un bien que me debo cuidar y me debo procurar yo mismo. Y esto trae a colación el tema de las vacaciones terapéuticas, que a mí me parece no solamente grave, sino insultante. Insultante para el sistema sanitario público, insultante para la pretendida y malentendida responsabilidad de los propios pacientes. ¿Sabéis lo que gastan los gordos respecto a las patologías que generan la gente que tiene sobrepeso? La Organización Mundial de la Salud, aquel que tiene un índice de masa corporal que no le corresponde respecto a su estatura y a su edad. Y es más de 25, entonces, más de 30. La Organización Mundial de la Salud mucho, ¿no? ha considerado hoy en día la obesidad como la primera epidemia no vírica. Sin duda. Entonces, el tratamiento de las enfermedades derivadas de alteraciones de tu estado nutricional, en el sentido de sobrepeso, en el sentido de obesidad, supone el 7% del gasto de los sistemas nacionales de salud, que se cuantifica en 2.500 millones de euros. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Entonces, lo mismo que ha salido ahora y el Congreso acaba de aprobar la ley que limita los refrescos y la bollería, la ley de seguridad de alimentos y nutrición, para evitar que en los colegios de niños haya máquinas que expenden chucherías y bollos y cosas, en fin, con ácidos grasos, con ácidos trans, etcétera, y que los niños, que hay un porcentaje de niños gordos impresionante. Entonces, ¿qué va a haber que hacer? Yo, si fuese político, establecería una penalización fiscal, pero ya, para aquellas personas que sobrepasan su índice de masa corporal. O sea, tú les cobrarías un 7% les cobro un más. Impuesto, les cobro un impuesto el 7% por estar gordo, que nos vamos a gastar porque van a usted. generar más gastos sanitarios, que los tenemos que pagar entre todos. No te voy a preguntar lo que harías con los fumadores, porque casi me está aterrando. Porque ¿qué harías? También un impuesto.
No nos riamos, no nos riamos. Pero es que lo tremendo de este país y del resto de los países occidentales opulentos es que tenemos que normatizar conductas a base de decretos leyes, porque la gente no es responsable de lo que acabamos de decir, de su propia salud, de una vida saludable. Oiga, usted no fume, es que no puede fumar. El fumar es horroroso, es el veneno más grande que ha inventado, o que por lo menos el hombre. O las tabacaleras, que también introducen ingredientes para que seas adictivo. Claro que hay que ayudar a los adictos al tabaco, hay que ayudarles mucho. Claro. Hay que hacer unidades de deshabituación, lo mismo que a los alcohólicos. Lo que pasa es que Pero lo primero que hay que hacer es tener una voluntad para dejarlo. Ya están pagando un impuesto, ¿no? Lo que tendrían que poner el impuesto del tabaco en relación a los gastos sanitarios que vayan a tener. Poco pagan. Pero se ha abaratado por parte de la tabacalera, no por parte de los impuestos. Los impuestos siguen siendo los mismos. Entonces es tremendo que tengamos que normatizar las conductas humanas porque son absolutamente aberrantes. Y con los gordos ocurre lo mismo. Yo creo que tú ves unas barrigas cerveceras por la calle, es de vergüenza. Sí, el mensaje es que hay una enorme parte de la asistencia sanitaria que se dedica a tratar de arreglar aquello que desarreglamos de manera consciente. De manera consciente o inconsciente. Pero bueno, tampoco podemos ser así, ¿no? Porque habrá personas que tengan estados de ansiedad. Yo creo que todo el mundo quisiera tener unas medidas perfectas, ¿no? Seguro, si pudiera, seguro. pero hay gente, como el que no es capaz de salir de casa porque tiene una fobia, el que tiene ansiedad y come, el que bebe porque... Pero no se pueden meter en el mismo saco unas cosas con las otras. Vamos a ver. Yo no me estoy refiriendo a aquel individuo que es hipotiroideo, no hemos sabido diagnosticarlo y le está subiendo el colesterol de manera brutal y además de eso está creciendo en peso sin que podamos hacer nada por él, porque igual el problema es de diagnóstico y no hemos sido suficientemente listos, los médicos que le atendemos, como para identificar cuál es la causa de su aumento del peso y de su aumento del colesterol. Dudo mucho, dudo mucho que esa situación se dé, dudo mucho. No, pero sí se pueden dar iatrogenismos. Porque él no lo sepa. Bien, pero en cualquier caso, no me refiero a eso, me refiero al sujeto que tiene conductas que habitualmente le llevan a la mala salud y él es consciente de ese asunto. Y como consecuencia de ello dice, ya me lo arreglarán. No, mire usted, es que no es así. Es que no es así. Hay una parte importante del cuidado de la salud que le corresponde a cada quien y eso forma parte de tu responsabilidad individual. Entonces, la tesis que yo defiendo en este asunto, y la defiendo frente a quien quiera debatirla conmigo, es que entre todos, los médicos primero, los sistemas sanitarios después, también la sociedad, hemos infantilizado al individuo y hemos hecho que sea demasiado dependiente del Estado. El que me den, que me hagan, que gráficamente decía Ricardo, significa que cuando soy joven, algo que hemos, digamos, divinizado, cuando yo era joven, la juventud era algo que había que pasar rápidamente para llegar a ser maduro, porque si eras joven no te tenían en cuenta, y los jóvenes nos dejábamos la barba y el bigote para aparentar mayores. Ahora se ha divinizado, y ahora el joven es absolutamente intocable. Notes el tema de los indignados, que entramos cuando quieras. Entonces, a mí no me des por ahí, que yo estoy indignada también. Lo que quiero decir... ¿No te he visto en la Plaza de la Riaga? ¿No me viste en la Plaza de la Riaga? Pues será porque no te fijaste. Insisto, la tesis ¿Estuviste, doctor Franco? Sí. Bueno, si te parece, vamos a pasar a publicidad porque se nos está echando el tiempo encima y luego hablamos de esas diferentes edades del hombre, ¿vale? De cuándo éramos intocables y quiénes lo son ahora. La publicidad manda en esta cadena. La publicidad manda, que a ellos nos debemos. Y a vosotros, por supuesto, que sois los que nos sufrís cada tarde. Hasta ahora mismo. Bueno, pues estamos aquí de nuevos, ¿eh? El tema de nuevos, no de nuevo. El tema estaba encendido y hemos empezado con las vacaciones terapéuticas. ¿Os habéis indignado tanto de que no cumplan el tratamiento? ¿Os acordáis? De la responsabilidad y de la falta de asunción diríamos, de tu propio gobierno, es decir, el gobierno de tu cuerpo, de tu salud, etcétera. Estamos en una sociedad tremendamente pasiva y, como ha dicho el doctor Neiro, muy infantilizada. Y eso que estamos en la ley de autonomía del paciente, es decir, la medicina pasó de la etapa benefactora, que se llamaba de beneficencia, no porque atendía a menesterosos, a pobres, sino porque se entendía que el paciente era un lego, el que sabía era el médico, era una relación absolutamente asimétrica y usted cumple esto porque lo digo yo. Entonces, en ese tipo de medicina no había tantas, diríamos,
abandonos de los tratamientos y había una mayor fidelidad y una mayor vinculación con las órdenes médicas. Ahora hemos pasado a una medicina que es la medicina de la autonomía del paciente. El paciente, creemos los médicos, que es absolutamente responsable, que es dueño de sus propios actos, hay que pedirle permiso para todo lo que se llama el consentimiento informado, hasta para una transfusión de sangre o para la realización de una resonancia nuclear magnética, hay que pedirle, y eso me parece estupendo, me parece fantástico la ley de autonomía del paciente, pero nos hemos encontrado con pacientes que no son capaces de ser autónomos. Entonces esto es una especie de disparate, ¿no? De disparate, y abandonan medicaciones que además son muy costosas y las tiran a la basura, medicaciones que valen cientos y cientos de euros. Sí. La situación, fíjate, la situación que marca Ricardo Franco es anterior y posterior a los primeros años de esta década de los 2000. Hasta la década del 2000, la relación médico-paciente en España no solamente era asimétrica, sino que era de una verticalidad aplastante. El médico era el sabelotodo, que estaba, por supuesto, por encima del paciente, y tenía una acción benéfica. Se esperaba de nosotros que hiciéramos siempre el bien y que nunca hiciéramos el mal. Son los principios bioéticos de la beneficencia y de la ausencia de maleficencia. Yo haré siempre el bien y todo lo voy a hacer por su bien, querida paciente, y además nunca le haré el mal. Se espera de la acción médica que sea benéfica y no maléfica. Ya no. Eso incluye una relación absolutamente vertical, asimétrica, en la que el médico es más que el paciente, y eso no es democrático. Puede ser que haya servido durante unos cuantos milenios, pero en una sociedad perfectamente igualitaria, mal entendida, creo yo, malamente entendida como igualitaria, la relación tiene que ser perfectamente horizontal, no vertical. Y entonces se entiende que el paciente y el médico deben estar en igualdad de condiciones. Y eso supone que el paciente debe ser perfectamente informado de lo que le pasa para que, esta es la parte que no dice la ley, asumiendo sus responsabilidades, sea perfectamente autónomo como para tomar sus decisiones. Y entonces lo que rige la relación médico-paciente es el principio de autonomía, y está reconocido por la Ley 41/2002 de 14 de noviembre. Una ley que marca un antes y un después, o sea, la Ley General de Sanidad primero y después la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, reconocen que el paciente es autónomo y para ser autónomo tiene que ser responsable. Este es el punto de la cuestión. Para ser autónomo, para tomar sus decisiones con su propia autonomía, tiene que ser perfectamente responsable de sus actos. Y por tanto, está obligado por esa misma responsabilidad a asumir, por ejemplo, los tratamientos 365 días al año, las decisiones sobre operarse o no operarse, y ahora cada vez más los médicos les vamos a pedir a los pacientes que decidan sobre su futuro, sobre la forma de morir, sobre qué tratamientos hacer y qué tratamientos no hacer, y les pedimos permiso incluso por escrito para cualquier intervención, incluso cualquier procedimiento diagnóstico que sea invasivo. Eso supone que tenemos que ser maduros todos, y hay algunos pacientes que pretenden no ser maduros, porque esta es una sociedad hiperprotectora que hace un balance negativo de la responsabilidad. De tal manera que algunos pacientes no asumen su responsabilidad y son aquellos de los que no me acuerdo quién me operó, no sé de qué me operaron, lo tendrán ustedes en el informe, yo me tomé la caja que me dieron, pero a usted no le dijeron que lo interrumpiera, pero como solo me dieron una caja, pero a usted le dijeron que tenía que seguir el tratamiento, ya, pero no me dijeron cuánto. Oiga, pero usted lo preguntó, no, pero como no me dijeron, el paciente es el que muchas veces no asume esa responsabilidad. Y nos estamos encontrando con que eso genera un gasto extraordinario, quiere decir, un gasto que no es el ordinario, porque, por ejemplo, muchas medicaciones se tiran a la basura, los farmacéuticos en las farmacias están cansados de recoger medicaciones de casas de los pacientes que tienen por arrobas, o sea, es que las medicaciones se acumulan. Entonces, todo eso... El plan es porque no se consumen. Exactamente. No es porque les den de más. No, porque no se consumen. Y probablemente hay un intento por parte de las autoridades sanitarias de personalizar la dosificación. De tal manera que si te tienes que tomar 23 pastillas para este tratamiento, no te den 30 ni 48 en la caja, que te den 23. Y si este tratamiento tiene que ser una pastilla semanal y usted va al médico cada tres meses, le daremos 12 pastillas, una por semana y punto pelota. Esto exige una responsabilización por parte de todos los miembros de la sociedad. No solamente por parte de los pacientes, también por parte de los médicos, la enfermería, los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que asumir
que estamos en una situación en la que, además, los costos no disminuyen, porque los costos sanitarios están creciendo sine die. Entonces, y lo traigo al final de la perorata, porque le estoy dando una chapa terrible a las personas que están tomando el café en medio julio, eso de las vacaciones terapéuticas está mal. Es intrínsecamente malo. No haga usted vacaciones terapéuticas, siga usted con su tratamiento. Si no le va bien, consulte usted con su médico. Y si no le van a dar cita hasta dentro de 3 semanas y usted necesita una cita previa, consúltelo con su médico de cabecera para que se ajuste esa cita previa. Porque es seguro que el sistema sanitario público y privado va a responder, sin duda. Luego hay una cosa muy paradójica. La gente es muy exigente a la hora de reclamar procedimientos de tipo diagnóstico y se pone muy nerviosa porque igual le duele la rodilla y ha ido a su traumatólogo de zona y el traumatólogo le ha explorado y luego le ha solicitado una prueba de imagen, generalmente una resonancia magnética. No, y entonces... bueno, si no te hacen un TAC, para una las rodillas resonancia mejor la magnética. Y entonces cuando le dan cita, cuando le dan cita pospuesta a 2, 3 meses, no lo sé, lo que se tarda ahora en estas pruebas de imagen, se ponen como locos porque no le hacen la prueba de imagen inmediatamente, porque tiene un concepto mágico de que la resonancia no es diagnóstica, es curativa. Como antaño, la gente, yo recuerdo cuando yo era médico en Sestao, que teníamos un aparato de escopia, que nos ponía los pelos de punta por la electricidad estática, cuando lo manejábamos, pues la gente, después de haberle visto, después de haberle explorado, de haber recogido una historia clínica y de haber emitido un diagnóstico y un tratamiento, decía, oiga, pero usted no me pasa por el rayo. Claro. No me pasa por el rayo. Y entonces creen que el rayo era, en vez de un procedimiento diagnóstico, piensan que es un procedimiento, o pensaban que era un procedimiento terapéutico, ¿no? Entonces, así como son muy exigentes en la prioridad y en la prontitud en la realización de esas pruebas diagnósticas, resulta que luego cuando les pones un tratamiento, de acuerdo, diríamos, con la emisión de ese diagnóstico exacto, lo abandonan. O sea, esa es la gran paradoja. Exigen pruebas diagnósticas y en las peluquerías, claro, pues, si la señora va a hacerse la permanente y resulta que de lado está hablando que le han hecho una resonancia, que le han hecho una densitometría y a ella no le han hecho nada, reclama por pura envidia femenina, ¿me entiendes?, que le hagan de todo, ¿no? Que le hagan absolutamente de todo, para luego no obedecer para nada a los tratamientos derivados de la emisión de esos ¿Qué es eso de envidia femenina? ¿Desde cuándo existe? Las mujeres tenéis ese alma femenina inherente que implica al cromosoma esa XX. quisquillosidad, esa especie de recelos. No entraré en ese La debate. envidia entre las vecinas ha sido un clásico en nuestros ¿Pero patios. por qué dice la Biblia, no envidiarás a la mujer del prójimo? El robarse las Eso va para el pinzas. hombre. No dice no envidiarás a la mujer, dice no desearás la mujer del prójimo. Lo sé, lo sé. No tergiverses. Veo no que ese tergiverses. capítulo te lo sabes muy bien, doctor. Me sé ese capítulo y muchos otros de la Biblia. Pero te vendría bien repasar el Levítico para conocer hasta qué punto la incultura está flagrantemente en mucha parte del Antiguo Testamento. Y gran parte de esa incultura la seguimos sufriendo hoy. Repasen ustedes el Levítico, que forma parte del Pentateuco, me parece que es del Pentateuco, uno de los 5 libros del Pentateuco, que es donde están incluidas las normas de higiene básica de las mujeres judías. ¿Estás algo con mi higiene? No, por Que Dios. se echaban yogur en sus partes Por más ejemplo, nobles sí. para tratar Yogur, los hongos. en aquella época no había yogur, había requesón. Muy bueno. Requesón. Había requesón, En las partes había más nobles. Es un antimicótico buenísimo, Otro día el hablamos- lactobacillus del yogur. Otro día hablamos de los probióticos y de los prebióticos. Sí, es cierto, que me has Que eso- adoctrinado muy Pero bien, ahora no con los podemos, no probióticos. se puede hacer, la ley de seguridad nutricional prohíbe a los médicos aparecer en anuncios de alimentos de televisión. Es una noticia de Y a esta ti te habían mañana. propuesto ser burbuja de Freixenet, no puedes, Eso. se considera alimento. ¿Burbuja de Freixenet? Oye, pues no te ¿Se veo yo... considera alimento el champán o no? No, pero te imagino yo muy bien con mallas de color dorado y nadando en una copa de cava, ¿eh? Bueno, yo Te veo muy ya bien. lo he visto vestido de torero, Sí, o sí, sea sí, que sí, ya cualquier cosa ¿Cuándo no te me has puedes No vestido? han dicho sorprender. nada de nuestro Tengo que clamoroso decir que, estreno. ¿Cuándo te has vestido si de torero? antes os admiraba, doctores, después de ver ese marido de ida y vuelta, ¿Cuándo has tenido tú Muchísimo. contertulios de esta categoría De en ese esta calibre, cadena, de de ese este calibre. calibre? La verdad es que- Capaces de llenar, volviste de abarrotar volviste un del teatro. otro mundo, volviste del otro Volví mundo como para- espectro a cantar en las 40 al irresponsable y traidor de un Amigo. amigo que me había prometido
no casarse con mi ¿Ves? futura De ahí lo de viuda. no desearás la mujer del prójimo. En cuanto estiraste la pata, se No, quedó con ella. De lo que estamos Un hablando... papel buenísimo también. He visto que sirves muy bien el Hombre, café, por Dios. etcétera, así que a partir de ahora... Lo he igual te traigo aprendido la- aquí, el Aquí. Café Express. A ver, vamos, decía yo. vamos a sacar las Explica, cosas. Vamos a explicarlo. Vamos a ver. Expliquémoslo. Estamos hablando de que el doctor Franco es presidente y yo vicepresidente de una ONG que se llama Producciones Solidarias Lizarralde y Asociados, Compañía Ilimitada. Es una organización no gubernamental, siempre sin ánimo de lucro, que se dedica a montar obras de teatro con fines benéficos. Y entonces cada 2 o 3 años ensayamos una obra dirigidos por una profesional magnífica, desde aquí le mando un entrañable abrazo a nuestra querida directora Gemma Martínez, que es una actriz que ustedes conocen de sobra. De las chirenitas, la hemos tenido De las en chirenitas, La efectivamente. tuvimos en fiestas de Iván Astenagusia. Y pueden verla todavía en cartel. Tiene este verano aparecerá presidentas. Walt Disney nos jodió la vida, Las presidentas, Las chirenitas. La tienen ahí junto con Vito Robado, con Sol Maguna, con Maribel Salas, un grupo de actrices vascas Con magníficas. Gurutxe Beitia, que Gurutxe también Beitia, Loli Astoreca, ese grupito de actrices vascas que son magníficas. Bueno, pues nos dirige Gemma Martínez. Y entonces este último año hemos ensayado Un marido de ida y vuelta de Enrique Jardiel Poncela. Y se estrenó el día 2 de junio del mes pasado, el día 2 de junio en el Teatro Campos, con éxito de crítica y público, como se suele decir en los Estabas hasta cronicones. la bandera, tengo que decir que Que si no estabas hasta fue la porque me bandera. reservaste un par de entradas no hubiera podido ¿Cómo se acudir. agotaron esto- en 3 sí, días? es que O fue sea, horrible. Y se yo decía, agotaron en no 3 hay. días. Y ya vamos a abrir la taquilla, y en la taquilla no había. Y mi coche ahí en doble fila, subido al arcén, mirando yo a los municipales. Bueno, al final pude verlo. A mí me encantó esa frase de, por favor, no llamen al doctor Franco, que es un merluzo. Hicimos un gag en el libreto original de Jardiel Poncela, el médico. Jardiel Poncela tenía un horror hacia los médicos y una inquina tremenda, y en todas sus obras se mete con los médicos y con los agentes de seguros. Y entonces el médico se llamaba en la obra original el doctor Ansúrez. Y entonces, bueno, por hacer un gag, porque el propio doctor Franco, que hacía de marido espectro, vestido de torero, pues criticaba al propio doctor Franco. Enrique Jardiel Poncela le tenía manía a los médicos y a las mujeres. Sí. Era misógino, Misógino. profundamente machista y además era de una misoginia y de un desprecio por las mujeres terribles. Todos los personajes femeninos de sus obras son volátiles, superficiales, maleducadas, ñoñas, bobas. Todos los personajes femeninos. Sin embargo, los personajes masculinos están perfectamente bien creados, bien dotados, con frases... Se vio la Sí, sí. dotación en el disfraz de torero, ahí se No. vio. Hubo un griterío tremendo cuando aparecí y con la taleguilla. Con la taleguilla. Marcando lo que hay que marcar. Yo no sabía que era tan difícil vestir a un torero. Yo nunca me había vestido con traje de luces. Vestido de luces. Vestido de luces. El traje pertenece a Dani Granados, el gran matador de toros. Pero era de verdad. Era de Traje era de verdad, verdad. de Daniel Ah, sí, Granados. ¿eh? Traje, Pero era, ese era- vestido... era de azabache, ¿no? No, era de color azul. No, azul. Azul, y, Azul Azul turquesa, y- azul turquesa. Azul y oro. El nombre Azul es turquesa. turquesa y oro. Y oro, turquesa y oro. Bueno, y su mozo de espadas, que es su hermano Javi Granados, me vistió y me calzó. O sea, esto que se llaman los mates es dificilísimo, porque tienes que ajustarte, por Así que eso no te quitaste en toda la lo obra de el- ese marcaje de ¿Como atributos. para quitar? Ni de- No, no, Tardas sí en es una vestirte media cosa- hora. ¿Ah, sí? El vestido de luces. Pero fíjate, curiosamente, en la tauromaquia dice el Cosío que la tauromaquia es un baile que se establece entre un macho y una hembra. Pero el torero no es el macho. Es la hembra. La hembra que lleva, Eso lleva coleta. que lleva coleta y lleva zapatillas de mujer y tiene un vestido de luces y un abanico, que en este caso es el capote con el que caracolea y engaña al Y macho. medias fucsias. Exacto, medias Qué fucsias. menudo destello las medias daban desde la... Engaña tanto al macho que al final se lo termina comiendo y lo mata. En ese juego entre la vida y la muerte, del enamoramiento y la pasión, le lleva hasta el extremo de someter al macho, y no solamente someterlo, sino además finalmente matarlo.
En la historia, la historia del Eros y del Thanatos, de la vida y la muerte, el juego del amor y de la muerte, que está presente en todas las relaciones humanas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Eso es la tauromaquia. Pero en la naturaleza hay una obra de Agustín García Calvo que a mí me encanta, que se llama El amor y los dos sexos, donde explica precisamente esto. Es decir, en la naturaleza la mantis religiosa acaba después de la cópula matando. Hay una arácnido, una araña que el macho es chiquitín, chiquitín, y la hembra es tremenda, y entonces cuando hacen el cortejo nupcial para la cópula, después la hembra aplasta físicamente por su sobrepeso, ahora que hemos hablado de los gordos. Este arácnido hembra debería de pagar impuestos. Hoy. Fíjate, la mantis religiosa, el caso de la mantis religiosa... Pero es mucho se lo más... come para conseguir proteína para poder incubar esos huevos. No, Sí, yo te cuento. La Ese mantis religiosa es un Le insecto... quita la cabeza. Es un insecto pequeño, bueno, de unos 12 pequeño. centímetros. De unos 12 centímetros. Que me aparezca eso en el salón de casa. Está en los jardines, no entra nunca en las casas, está en los jardines. Ah, sí. Sí, siempre simula estar entre lo verde, hay que ir a buscarlo en el césped muchas Con ojos veces. saltones. Exacto. Y Tiene tiene 360 grados la cabeza. Exactamente. Es que es mi animal Y preferido. curiosamente, cuando está el macho copulando, el macho solo eyacula una vez en su vida. Hombre, claro, se lo come. Claro, porque para eyacular cuando ha conseguido la cópula con la hembra, para eyacular ella le machaca la cabeza y le succiona los jugos del encéfalo, vamos, del mini encéfalo que tiene, los jugos del aparato nervioso, del sistema nervioso, porque gracias a eso el macho consigue eyacular. Sin eso no eyacula y le aplasta la cabeza. Fenómeno hipóxico. Siempre es Esto el Eros y el en Thanatos. la especie humana también se ha dado como técnicas, diríamos, de Le aplasta una incrementación cabeza. del orgasmo, de El intentar asfixiamiento, estrangular ¿no? o asfixiar. El Pero que eso- era el pequeño saltamontes, ahora que hipoxia. hablábamos, el Eso pequeño sí. saltamontes no dicen que se murió así en un armario que se estaba Pero eso lo dice, practicando esa técnica. Lo dice la... De lo hecho, dice- los de la ahorcaos, asfixia. yo he visto los ahorcaos acaban eyaculando, tienen un orgasmo. Es decir, a los que ahorcan, no sí, sé sí, si sí, es un todos orgasmo tienen. o una erección mediada solamente pero por la eyacula. compresión. Hay eyaculado y hay espermatozoides. Bien. Y yo lo he visto en el servicio de urgencias de Basurto, que a mí me llamó poderosamente la atención. Un chaval que tuvo un accidente de moto y se enrolló como Isadora Duncan, se llevaba un pañuelo y entonces en el accidente se ahorcó, vino eyaculado. Ya. De todas las maneras, en la especie humana, cosas. el sexo también simula el mismo juego de la vida y la muerte. Fijaos, los franceses le llaman al orgasmo la petite mort, la pequeña muerte. Pero la pequeña muerte para el varón. Dice la medicina tibetana que es el varón el que se muere un poquito en cada eyaculado. Con cada orgasmo masculino aparece una pequeña muerte porque la vida fluye desde el macho hacia afuera y el varón pierde parte de su vida que la entrega con el eyaculado. Y de hecho, la explicación es coherente con el hecho de que casi todos los varones después tienen sueño. Eyacular, tener un orgasmo masculino produce sueño. Sin embargo, en la mujer no. Depende de lo que te esmeres también. No. En la mujer cada orgasmo lleva a otro. Porque ella, dice la medicina tibetana, recibe la vida del eyaculado del varón, se llena de vida y por eso después de cada orgasmo quiere otro y a un otro y a un Hay un cuadro otro. psiquiátrico que recibe el nombre de síndrome del coro, que el varón tiene la percepción alucinatoria que con cada cópula se le reduce el tamaño del pene, como si al eyacular ¡zum!, succionase. ¡Qué horror! Se llama síndrome del coro. Ahora con me lo lo cual explico. evita diríamos, la cópula para evitar quedarse sin pene. ¡Qué O sea, es horror! un fenómeno alucinatorio. Se llama síndrome del coro. Del coro, qué horror. coro. Sí, eso fue lo una había pregunta oído. que salió una vez en un programa de estos de Sobera, que está en... El síndrome del coro. Sí. Bueno, la percepción esa La de que percepción el de pene que con cada se cópula contrae hasta desaparecer. desaparecer. Por Dios, sería temible. Mucha gente para los 25 años, otros para los 55 y otros para los 80, pero se quedaría sin pene la mitad de la población. Por Dios, qué horrible. No, creo que es... Bueno, pero aquí es en solo este una país que se percepción. copula tan poco, pues imagínate. Aquí no, aquí que una- tendríamos a los hombres mejor dotados de Europa. Bueno, pues no nos da tiempo a más, pero
¿qué os parece si preparamos el próximo programa para las personas que estén padeciendo algún tipo de enfermedad o para las personas que, por ejemplo, estén embarazadas, que tengan que viajar, qué es lo que tienen que hacer? Ya no solo las vacunas, riesgos en el avión, qué pueden hacer, que se lleven las pastillas, pero qué hacer si, por ejemplo, algunas te faltan. Veraniego, un botiquín vacacional, estival. Será un programa muy interesante. Vamos a hablar de vacunas, viajes, cópulas imprevistas durante los viajes. Sí, lo de las cópulas saldrá a relucir porque aquí parece que no hablamos de otra cosa. Sí, aunque sea tenemos que sacar a la mantis religiosa, pero tenemos que hablar de ello. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos esta tarde. Un placer, como siempre. Estás guapísimo, has cambiado de gafas, yo creo. Bueno, he cambiado de gafas, Sí. Me he quitado las barbas, la Sí, perilla, sí, he cambiado el look trotskiano que tenía y ahora, bueno, inicio una nueva etapa en mi vida. Eso es bueno con el verano. Y muchísimas gracias, José Luis. Una corbata vistosa, cuanto menos vistosa. El próximo día vendré sin corbata. Perfecto. Porque ya veo que no te ha gustado, o sea que vendré sin corbata. Con calcetines a juego, que no sea cámara. Cámara, acción. Enfoque. Bueno, pues un besito enorme. Mañana de un nuevo programa de Café Express de 6 a 7 de la tarde. El jueves que viene, un nuevo programa de medicina. Un besito enorme. Agur.